Hola, bienvenidos una vez más a este episodio donde conocemos las realidades de nuestros invitados. Ese lado humano que a veces pasa desapercibido entre tanto corre-corre. Soy Angélica Barrera y hoy tengo el gusto de invitarlos a que conozcan la vida de Manuel Teodoro. Manuel, gracias por acompañarnos. Angélica, un placer estar aquí y contigo como siempre. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, así que me siento muy cómodo. Pregúntame lo que quieran. Y además que él lleva más de 20 años dirigiendo uno de los programas más, digamos, que muestran las realidades de todo un país, de toda Latinoamérica, pero que pocas veces conocemos la realidad tuya. Entonces, hoy vamos a conocer ese lado humano de Manuel Teodoro. Aquí estoy, carta abierta. Lo que me quieres preguntar, trataré de ser muy transparente y muy honesto y ojalá útil para tu público. Bueno, Manuel ha hablado durante muchos años de su situación. Ha sobrevivido a un problema de corazón, también a una enfermedad que muchos han padecido, que son adicciones como el alcoholismo, pero pocas veces hablamos de ese lado familiar, de ese lado que pocos conocemos y que yo sé que te toca mucho. Hoy vamos a tocar un capítulo de la vida de Manuel que está relacionado con la partida de su mamá y el derecho a una muerte digna. Una de las decisiones más difíciles de tu vida. Una de las decisiones más difíciles de mi vida. Recuerdo el día cuando mi mamá, que ya fue diagnosticada con cáncer terminal en cuarta etapa, metastásica, de seno, me llama a su apartamento y me dice: hijo, siéntate, tómate este café, y me presenta un documento. Y el documento tenía un titular, decía: el derecho a morir dignamente, palabras más, palabras menos, había más texto ahí. Y había 5, 6, 7 puntos que yo tenía que leer, pero evidentemente cuando uno ve ese titular, el derecho a morir dignamente, pues uno no es capaz de leer absolutamente nada. De ahí para allá se nubla la mente. Exactamente, yo simplemente le pregunté a mi mamá: ¿qué es esto? Y me dijo: esto es lo que tú tienes que firmar, porque en un momento yo voy a tener mi capacidad cognitiva de tomar una decisión o de decir sí o no cuando me preguntan: ¿quieren que te dejemos morir? Y necesito que tú y mis otros 3 hijos, o sea, mis hermanos, le digan a los médicos que están ahí en el paliativo, que ustedes le digan: mira, aquí está este documento de nuestra mamá, como ella ya no puede responder, desconéctala. Pero te sentó a ti solo. Lo que pasa es que mis hermanos estaban de viaje. Ok. No viven acá, pero a cada uno también le tocó su turno. Estoy hablando desde de mi turno. Cada uno lo manejó de su situación. De hecho, puedo decirte que los otros 3 firmaron rápidamente. Ah, ¿no fue más fácil contigo? Conmigo fue difícil. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi mamá: mami, esto me produce un conflicto interno muy brutal. ¿Estás diciéndome y pidiéndome que te deje morir? Me dijo: sí. Yo le invito a cada persona que está viendo este podcast en este momento que se ponga en esa situación. Tu papá o tu mamá te digan: aquí hay un documento, cuando ya estoy en la inmunda, dile a la persona que está ahí al lado mío que me desconecte y que me deje morir. Que no luche más. Sí. Claro, difícil. Eso no es una decisión nada fácil. Racionalmente, yo decía: mi mamá tiene toda la razón, pero emocionalmente, y así nos caracterizamos los seres humanos, por batallas internas constantes en la vida, desde la hora que nos despertamos, entre la emoción y el raciocinio. Sí. Hay una batalla, son como 2 lobos furiosos dentro de uno siempre. En cada decisión que tenemos está el sentimiento y el raciocinio. A veces uno prevalece más, a veces otro prevalece más, a veces es más cerebral o más sentimental. Esto era un tremendo, gigantesco reto. Entonces, mi mamá me dice: ¿por qué no lo firmes de una vez? Me pregunta: ¿por qué no lo firmes de una vez? Y le respondí: pues que no quiero que te vayas. Y lo que me dijo mi mamá ese día: Angélica,
me quedó para el resto de la vida. Me dijo, ¿tú sabes por qué no quieres firmar esto? ¿Por qué? Porque yo no he encontrado... Porque yo te amo, mami, es por la razón. Me dijo, no, es por tu ego. ¿Estaba siendo egoísta, sentía ella? Tu ego quiere tenerme. El ego es tener, poseer, necesito, eres mío, quiero controlar. Ese es el ego. Pero otra parte de ti, que se llama el ser, está lleno de compasión, de entrega, de generosidad, de empatía. Te invito a que te despiertes tu ser. Imagínate semejante lección. Y tenía de esas que solo dan las mamás. Y tenía toda la razón. Mami, no quiero que te vayas, quiero que te quedes conmigo para que yo me siento bien. Uno quiere tener su mamá. Uno quiere tener su mamá. Pues en condiciones normales todos queremos tener nuestra mamá hasta que nos muramos. Pero no, nosotros no vamos a tener nuestra mamá. Y luego mi mamá remató diciendo lo siguiente: seas agradecido que me has tenido por 58, esto fue hace 6 años, que me has tenido por 58 años de tu vida. En vez de querer más, agradezca lo que has tenido. Grandes lecciones de vida dentro de un escenario que hoy aplico para todo en mi vida. Agradezca lo que ya tuviste. ¿Qué quieres más? Bueno, eso quizás en este caso es el ego. Estoy hablando del hambre. Agradezca lo que comiste ayer y hoy tengo más hambre y quiero comer más. No, estoy hablando de otra cosa. Que finalmente eso es el ser humano, ¿no? Sí. Nunca está conforme y normalmente vive pensando en el que me quitaron. Entonces mi mamá me dice, usted me tuvo por 58 años. Y preguntó, ¿cuántos animales tienen su mamá por 58 años? Me atrevo a decir que las ballenas, me dijo. Y usted me ha tenido a mí por 58 años. Me dijo lo siguiente: una persona que tiene su mamá por 20 años debe estar agradecido. Por 30 años, muy agradecido. Por 40 años, mejor dicho, ganaste en la lotería. Me has tenido por 58 años de tu vida. Es más de la mitad de tu vida. Me has tenido. Ya. Suelta. Porque me quiero ir. Estaba muy mal. En ese momento tú estabas hablando con una mujer completamente lúcida por lo que estás narrando. No, pero ya estaba calva, ya los dientes, esto se va deteriorando. Físicamente ya estaba blanquita, hablaba muy pasito, tenía un poco de tubos conectados. O sea, ya estaba, ella ya sabía que se iba a ir. Pero la sabiduría que ella compartió conmigo en ese momento, hasta que Angélica tuvo que firmarlo. Además, mi mamá es ¿más insistente que tú? Ella tiene sentido de humor hasta el final. Okay. Y me dijo, y si tú no lo firmes, te voy a sacar de la herencia. No es que tenga mucho. Ah, no, ahí sí usted se animó rápido. Ay, bueno, mami. No, obviamente eso no. Todo un factor que no. Pero ella lo dijo en tono de chiste. Pero de alguna forma, ahí es cuando me di cuenta que estaba hablando en serio. Y dije, bueno, mami, lo voy a firmar. Y lo voy a firmar porque es tu deseo. Me dijo, sí, es mi deseo. Ya me voy tranquila. No quisiera, me dijo, no quisiera. Quisiera verlos más y quisiera ver a tus hijos, mis nietos crecer más. Pero ella es budista. Ok. Me dijo, Buda me está llamando para ir a Nirvana. Que no es muy diferente a que Jesucristo me está llevando a ir al cielo, musulmán, Mohammed me está llevando al cielo de ellos. Al final del día es Dios me quiere llevar a otra parte. Bueno, y eso fue la conversación que se tuvo ese día donde ella estaba planeando el peor escenario que podría pasar para su final. O sea, cuando digan, tienen que revivirla, no quiero que me reviva. Sí. Pero, ¿cómo se dio realmente el final? Así. O sea, mi mamá pronosticó que iba a pasar. En cuestión de una semana o 10 días después de eso, ya mi mamá comenzó a irse. Ya perdió conciencia. En el último scan que su oncólogo hizo, me dijo, te hacemos un scan del cuerpo de tu mamá y la gente normal tiene punticos rojos, que es donde están las células cancerígenas, en esos tags que hacen. Me dijo, tu mamá es como un árbol de Navidad. Lo tiene en el cerebro, lo tiene en los órganos, lo tiene en todas partes. Bueno, entonces ahí llegó otro debate, porque hay dos tipos de eutanasia, la activa y la reactiva. La reactiva es,
Yo en este momento estoy muriendo y hay medicinas que me están, cositas para mantenerme vivo. Yo sigo a veces respirando, pero mi cuerpo ya está muerto, pero mi corazón sigue latiendo. Y simplemente puedes desconectar. Como la muerte cerebral, Sí. que es desconectar y ya. Sí. Y hay otro que es el activo, que es activamente inyectar una dosis. Es básicamente una dosis grande de morfina, creo. ¿Y cuál fue el camino que tomaron ustedes? No, con mi mamá hicimos, no le inyectamos con nada, simplemente se le duerme a la persona y la persona se va solo. Y yo creo que en términos muy crudos se muere de hambre. Porque ella duró 5 días sin ninguna sustancia y los órganos simplemente se cierran. Pero ella, antes de eso, ella ya estaba ida, ella ya no estaba consumiendo nada. Ella estaba simplemente con un sueño, porque es morfina. Ahí es donde dicen, le ayudamos a morir dignamente. Sí, y es lo que ella quería. En su casa, rodeado de su familia, en un hospital, por ahí tirada en una cama, llegaron mis hermanos, llegaron sus nietos. Y antes de irse, como 4 días antes, cada uno tuvo una conversación con ella, nos despedimos cada uno. Yo me arrodillé al lado de la cama de ella y ella me cogió la mano y nosotros hablábamos en inglés porque mi mamá era como mi gringa, es otra historia. Y me dijo, stay strong, es mantente fuerte. Yo creo que son de las conversaciones más duras que un ser humano puede tener. Sí. Las últimas con su ser amado. Sí, es la despedida. Es duro. Yo lloré, mejor dicho, Arturo Calle vendió más pañuelos en ese mes que pero hoy agradezco mucho lo que mi mamá me dijo. La tuve durante 58 años. Y hablando del momento en el que se dio y de la polémica que se estaba presentando precisamente con el tema de la eutanasia, ¿eso también fue un choque para ustedes? Una cosa es, entiendo la voluntad de mi mamá. Sí. Y otra cosa es el juicio social y el juicio moral. Sí. Porque para muchos es mejor esperar que llegue lo que tú llamabas el verdugo, pero también puede ser como ese ser supremo que es el Dios. dueño de la vida y él es que te la quita. Sí. Pero adelantarlo 1, 2, 3 días, un mes, ya es decir, hay una potestad. ¿Eso también te confrontó? Sí, nosotros fuimos criados en un hogar católico romano, somos católicos, yo soy católico. Y pues según la Biblia, solo Dios puede determinar cuándo se va uno. Y si uno lo autodetermina, eso es considerado como un suicidio. Y por eso... Ir a comprar el medicamento y decir, está mal, sí, pero apliquémoselo de una vez. Sí, eso según la iglesia nuestra, porque te va a tener que ver con la iglesia. La iglesia influye mucho Las en reglas. nuestra ética, en nuestro moral. O sea, una cosa es la ley, el gobierno, otra cosa es la iglesia. Y la iglesia dice que si uno provoca, se puede meter en un suicidio. Y los suicidas no se van al cielo. ¿Ese fue un dilema que tuviste de pronto con tu ser querido? ¿Con tu mamá? Primero que todo, mi mamá ya dejó de ser católica hace rato. Respetaba y acompañaba a mi abuelita a misa e iba a la iglesia, pero por un tema mucho más espiritual que religioso. Pero tu conflicto interno. No, mi conflicto interno no tenía que ver con la iglesia, era con mi ego, como dijo mi mamá. O sea, ella tenía la razón Sí, una vez más. Sí. Yo quería que mi mamá estuviera más tiempo porque yo dependía de ella emocionalmente. Y mi mamá me dijo, deja de depender de mí y de nadie. Deje de ser codependiente. ¿Y fue fácil dejar de ser codependiente? No, ahí ando todavía en eso. Pero esa codependencia es de alguna u otra manera la que le pone como la emoción a la montaña rusa de la vida, Sí. por lo menos en tu vida, Sí. porque también has sido codependiente a las sustancias, Sí, pues, como el alcohol. sí, eso es una dependencia. La codependencia es un tema mucho más emocional. Digamos que a mí me gusta mucho dividir codependencia de dependencia. Dependencia de trago o de sustancias, en mi caso, tiene que ver con carencias que tenemos y buscamos esa sustancia para sentirnos bien, para sentirnos más seguros, más sociables. Otra cosa es el tomador casual que se toma 2, 3, 4 whiskies y sabe cuándo parar. Y eso está muy bien. Y la gran mayoría de mis amigos son así. El alcohólico no sabe cuándo parar.
porque no piensa en las consecuencias del sobreconsumo. Pues no es consciente que hay sobreconsumo. Y no es consciente, simplemente está completamente sucumbido y entregado a la enfermedad. Entonces, eso es dependencia. Codependencia es como el primo hermano de la adicción. Y la codependencia sucede, y sucede mucho más de lo que nosotros creemos. Y te voy a poner un escenario típico. Supongamos que tú y yo somos esposo y esposa, y yo comienzo a necesitar controlarte y hacer todo lo que tengo que hacer para que tú estés bien, incluso alcahuetear cosas que haces que no son tan buenas, con tal de lograr tu aceptación de mí. Necesito que me aceptes, necesito que me valides, necesito que me ames, y por lo tanto yo hago lo que sea con tal de que tú permanezcas acá. Eso es codependencia, hasta el punto de, si tú eres una persona nociva, alcohólica, yo te consigo la droga y te consigo el alcohol con tal de que tú me tengas a mí. Eso es codependencia, que es muy nocivo. Y muchas relaciones, yo creo que todas las relaciones tienen un poquito de codependencia. Y que se termina confundiendo si te estoy beneficiando o me estoy beneficiando. Exacto. Al final uno no sabe finalmente para quién trabaja. Exacto. Codependencia es, yo necesito otra persona para yo ser feliz. Y eso es un gran error. Mi felicidad tiene que venir desde adentro. Unos se conectan con Dios y Dios les da más felicidad. Pero al final del día es una integración espiritual con mí mismo. Y si tú estás en mi vida, pues muy bien, bienvenida, te amo. Pero No es más importante el otro sobre uno. exactamente. ¿Y qué termina pasando con muchas parejas? Que terminamos sobredependiendo de la otra persona para muchas cosas, y en la medida que yo siento que yo estoy dándote a ti lo que tú necesitas, tú me necesitas a mí. Manuel, pero eso no termina siendo... O sea, ¿cuál de los dos panoramas termina siendo más egoísta? ¿El amarme más que al otro? ¿Priorizar mis necesidades? ¿O el necesitar al otro para sentirme bien? Sí, ¿no? Es que los dos nutren una carencia que uno tiene. Es que uno el ego, ese es otro tema, Angélica. El ego ya es otro podcast. O sea, nos va a tocar hacer muchos capítulos. No, el ego es algo tremendo. ¿Y Manuel Teodoro es egocéntrico? Yo tengo mi ego, claro. Quiero, si me lo permites, una pequeña anécdota. Esto tiene que ver con mi abuelo. Y un día me acuerdo que él me dijo, mijo, dentro de todos nosotros hay dos lobos que están enfrentados siempre. Uno es un lobo que se caracteriza por querer poseer, por querer controlar. Ese lobo se llama el ego. Y al otro lado hay otro lobo que es el lleno de compasión, que no quiere controlar, que cree que Dios puede controlar muchas cosas, que tiene la capacidad de empatía, de escuchar. Y ellos siempre están compitiendo dentro, y es una batalla que todos tenemos por dentro siempre, esos dos lobos. Y le pregunté a mi abuelo, abuelito, ¿y cuál de los dos lobos gana? ¿Y sabe qué me contestó, Angélica? El que más nutre. Y el asunto es uno cómo termina identificando a cuál está nutriendo. O sea, porque uno le echa comidita, pero no sabe cuál es más astuto adentro. Entonces, yo durante muchos años nutrí mucho más el ego. La fama, la plata, la pasión, el sexo, mi placer, yo. Y ya afortunadamente la vida me ha enseñado que hay que nutrir mucho más el otro. ¿Qué te ha enseñado? O sea, ¿qué te llevó a aprender esa lección? La vida. ¿Cuándo dijiste, no, espere porque está ganando el lobo equivocado? La vida. Pero alguna escena en particular. Bueno, cuando llegué a mi fondo como alcohólico. Ese fue uno. Cuando llegué a mi fondo... ¿Y ese día que llegaste al fondo, cómo fue? Terrible. Una farra que no te imaginas. Todavía no encuentro el carro que parqué por ahí en Chapinero, no sé dónde está. Eso fue hace 18 años.
Hace 18 no consumes alcohol. Sí. Desafortunadamente, los choques de la vida son necesarios para algunos. En mi caso, hay bendecidos que no necesitan choques en la vida. Pero una vida perfecta tampoco creo. Sí, hay bendecidos que no sé si son más inteligentes que uno, pero yo sí necesité ciertos choques. El ser humano necesita alguito de dolor para poder crecer. Sí, y si no lo necesita, lo va a tener de todas maneras. Otra lección de mi mamá fue, mi hijo, la vida es 20% lo que te pasa y 80% cómo tú reacciones ante aquello que te pasó. ¿En qué capítulo de tu vida crees que reaccionaste de la manera incorrecta? Cuando mi papá se divorciaron, a los 15 años. Para quienes están conectados a esta hora, los contextualizo. Manuel tiene mamá colombiana Sí, y papá filipino, cierto, ¿cierto? cierto. Y tu nacionalidad es Gringa. norteamericana. Como que dice perro Él chandoso. es una mezcolanza que finalmente es lo que hace a Manuel. Sí, Entonces, se separaron y en ese momento, ¿dónde vivían? en Filipinas. Ok, listo. Entonces arranquemos con ese capítulo. Mi mamá deja a mi papá y mi mamá se viene para Colombia. Yo vengo a Colombia con ella sin hablar español, completamente adaptado. Mi papá se queda en ese país, él se desconecta de nosotros. Ahí eran muy chiquitos. Mis papás me tuvieron cuando tenían 18 años. Tú eres el mayor. Sí. Entonces yo no los culpo. En ese momento no entendía. Hoy no los culpo. Hoy los perdoné y vivo en paz en ese sentido. Pero en ese momento no. En ese momento era rabia. ¿Contra quién? ¿Contra los dos? Contra los dos. Porque llegó en Colombia, donde ya estaba mi mamá esperándome, y mi mamá, en todo su derecho, Angélica, y tú como mujer estarás de acuerdo, pues encuentra una nueva relación con un nuevo hombre, buscando su felicidad, y estaba en todo su derecho, y sin tener las herramientas que hoy tienen muchas mamás con la psicología moderna y con los podcasts y con información, ella no lo tuvo en ese momento. Entonces ella trató de mantener esta relación de la mejor forma que pudo y lo hizo, pero yo me sentí un poquito abandonado por parte de ella, definitivamente por parte de mi papá, Que no volvió a aparecer. que no volvió a aparecer. Él se quedó en Filipinas. No, y las comunicaciones hace años no iban a ser había que ir a viables. Telecom y solicitar una llamada que valía $1.000.000. Entonces ese sentido de abandono me impulsó y ahí comienza mi tema de... O sea, también muy joven. Sí, ahí comienza mi tema. No sabía que el alcohol producía euforia, hasta que un día a los 16 años unos amigos de, pruébate estas cervezas, y sentí algo. De repente mis problemas se me fueron por un ratico. Y el dolorcito se me fue por un ratico. Eso está bueno. Y ahí comienza. Es el momento de sincerarnos. ¿Solamente fuiste adicto al alcohol o sustancias más fuertes? No, también al alcohol, de todo. En esa época, marihuana, cocaína, más que todo marihuana. Y quiero decir algo para cualquier persona que está escuchando y ojalá lo tengan en cuenta. Yo jamás puedo glorificar la droga, pero tampoco puedo negar, jamás, que 3 whiskycitos son ricos. Bueno, a mí sí me parecen feos. Bueno, otros tomarán su vinito, su tequilita. Eso es una delicia. A otros les gusta el cannabis. Hay que desatanizar que el cannabis puede aliviar incluso y produce un efecto eufórico. Sería una mentira decir que es absolutamente condenable. Pues es que precisamente ese gancho dulcecito, o como lo quieran llamar, atractivo, es lo que termina atrapándote. Es lo que te mete, pero una cosa es el consumo pasivo, recreacional, y otra cosa es la dependencia. Y es donde yo le pido a todo el mundo, ojo con tu consumo, porque puede generar dependencia. Todos tenemos dolores, todos tenemos carencias, y nadie puede negar que un traguito, 2 o 3, o un soplón de un bareto de marihuana puede aliviarte por un tiempo, pero también puede generar dependencia. Y ahí es donde dicen, mejor no pruebe. Depende. Depende porque hay ciertas personas que somos propensos a dependencia, aquellos que tuvimos carencias emocionales.
necesidades insatisfechas en la infancia, como el caso mío. Pero hay otras personas que no. Pero dicen que también es hereditario. Es decir, si mi papá es alcohólico, yo podría desarrollar un poco más eso, ¿o no? No sé mucho de eso, es posible. Es posible. Y te planteo eso porque quiero ir a hablar de cómo tus seres queridos manejaban esta situación. O sea, cómo uno puede ayudar. Yo veo a un borracho y la verdad siento mal genio. Porque yo digo, esa fue la vida que eligió y va dañando a los que están alrededor o a un adicto. Es difícil que cuando alguien ha sufrido de cerca o ha visto sufrir de cerca a quien padece este tipo de enfermedades, lo vea con compasión, porque ha sufrido también. ¿Nos cuentas cómo aprender a manejar esa situación y cómo ayudar al ser querido que vemos sumergido salir adelante? Lo primero que yo recomiendo hacer es sentarse con la persona y entender que esto es una enfermedad emocional. Todas las advertencias del mundo, todas las historias no le van a afectar para nada. Se le va a resbalar. Lo primero que hay que hacer es preguntarle a la persona, ¿usted de verdad tiene un deseo? Y si dice no, pues ¿qué te queda hacer? ¿Secuestrarlo? ¿Atraparlo? ¿Meterlo en una fundación contra su voluntad? Siempre es una opción, pero no es la más recomendable. Primero que todo, para un mayor de edad que ya no tiene patria potestad de nadie, eso puede ser considerado un secuestro. Claro. Pero si tú tienes la patria potestad de un menor de edad, ahí sí hay formas de hacerlo. Y hay fundaciones que te aceptan a ese menor de edad contra su voluntad. ¿Y esos son tratamientos qué? Son tratamientos por psicólogos expertos en el tratamiento de adicción de alcohol y drogas. Porque desafortunadamente, como Colombia ha sido un productor de drogas, pues uno termina siendo víctima de su propio veneno tarde o temprano. Entonces, aquí hay mucho consumo y aquí hay muchas fundaciones donde uno puede Claro, si es menor de edad. Y si no, entonces ahí es donde uno dice, ¿qué hago? ¿Lo dejo que se vaya y toque fondo? ¿O sigo insistiendo? Hay que seguir insistiendo. Si eres un papá preocupado por su hijo, busca un drogadicto en recuperación, ojalá en recuperación, para compartir cómo fue el infierno por el que pasó. Eso le da mucha credibilidad. Tú como periodista sabes muy bien el tema de la fuente. Tiene que tener credibilidad. Y si no tiene credibilidad, pues tú no lo va a creer. Cuando un drogadicto que estuvo por el camino del infierno, caminando en la oscuridad, buscando la próxima dosis, puede, al salir de eso, compartir su experiencia, eso ayuda mucho. Eso es un despertar. Pero en ese orden de ideas, perdón que te interrumpa, termina siendo más difícil el adicto adulto ya viejo. Bueno, pues busque uno más joven. Yo voy a grupos y hay personas de 28, 29, 30 años que ya han superado la adicción, ya están limpios y tienen toda la capacidad para hablar con jóvenes sobre su experiencia. No tiene que ser tan viejo como yo. No, yo digo lo contrario, es decir, que el adicto sea el viejo. Es más difícil de mejorar y enderezar el camino. Es más difícil. Y ahí es donde muchas nuevas generaciones crecen con esos conflictos de ver a su papá, a su mamá. Sí, pero uno, por más viejo que sea, si tiene alguna esperanza de vivir los años que te quedan con una vida sana y limpia, se puede hasta el final. Pero tú dijiste algo muy importante. El alcohólico que consume todas las noches 3, 4 whiskies para pegarse su pea no está feliz. Eso no es encontrar la felicidad. Eso es simplemente anestesiar algo que uno tiene por dentro. Entonces la invitación es, mira lo que hay por dentro. ¿Qué es lo que te está causando ese dolor, ese trauma que te impulsa a buscar el alcohol, que termina siendo una medicina? No es muy diferente a ¿por qué busco una aspirina? Pues porque tengo dolor de cabeza. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que te duele? Porque es una enfermedad
emocional, nace de carencias, nace de traumas. O sea que el reto para el cuidador del alcohólico, digámoslo así, es encontrar ese diagnóstico, ese dolor, porque pocas veces son abiertos a decir lo que les duele. Sí, muchas veces estás bien adentro, en ese lugar donde pocos queremos ir. ¿Tú has estado cerca de la muerte? Sí. Muy cerca. Sí. ¿Eso fue hace más o menos cuánto y ya habías dejado el alcohol? O sea, no fue necesariamente por ese tema en particular, ¿cierto? Sí, ya había dejado el alcohol. Sí, un infarto de corazón en el 2013 y eso sí que es hereditario. Eso sí que es hereditario porque mis dos abuelos, mi abuela, todos tuvieron cuadros cardiovasculares y eso se hereda. Ni hablemos de todo el drama que tú ya lo has contado, estabas trabajando, terminaste de urgencia en una clínica y pues ¿Tú estabas todo... ahí trabajando conmigo? No estaba, llegué yo creo que unos 2 años después. Sí. Pero has contado abiertamente esta situación y pues quienes han pasado por una situación similar de lo que es un infarto, pues saben todo lo que implica. Pero sí quiero hablar de cómo eso cambió tu vida. ¿Qué hábitos? Háblame de 5 hábitos, ya sean físicos, espirituales, lo que sea, que cambiaron cuando te viste literalmente ahí como cerca al túnel, ¿no? A la luz al final del túnel, como algunos lo llaman. Bueno, hoy tengo que respetar mucho un régimen de par de pastillitas que me toca tomar todos los días y eso requiere disciplina. Todas las semanas saco una cajita, tomo unas pastillas en cada día de la semana, uno se vuelve más disciplinado. ¿Te medicaron por temas de el corazón directamente o hipertensión? Sí, el corazón. Hay una pastilla que hace fluir más la sangre y otro que reduce el colesterol. Busqué muchas formas de bajar un poquito el estrés. El estrés contribuye a la activación de colesterol en el corazón. Colesterol que tapa las arterias, que es lo que produce el infarto. Y antes de mi infarto, yo quería controlar todo, Angélica. Todo. A ti te consta. Quería controlar todo. Hasta el clima hubiera podido controlar. Y hay muchas cosas que uno no puede controlar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno quiere controlar todo, pues se activa la ansiedad, porque no vas a controlar muchas cosas. Uno no puede controlar la gente. Uno puede influir en la gente, uno puede sugerir a la gente, pero uno no puede controlar la gente. Sufres cada vez que no... Todos queremos controlar la pareja, todos queremos controlar todas las situaciones. Somos muchas veces obsesivos con el control. Yo aprendí a través de la oración y la espiritualidad, la conexión con un ser superior. Dios, hazme tu voluntad. Yo pago mi cuenta de electricidad hoy, yo hago consejo de redacción, trato de ser buen ciudadano, no violo las leyes, voy a tratar de ser buen ciudadano. Pero hay cosas que tú vas a controlar, ¿cierto? Sí, por favor. Y simplemente eso me calma un poquito y me baja la atención. Saber que hay una ayuda extra. Sí, no. Y número 2, en el trabajo, y tú tienes amigos que trabajan conmigo, Diana, Fabio, y estas personas yo les delego más responsabilidad ahora. Los controladores, cuando somos jefes en el trabajo, queremos controlar todo. Hasta escribir en el libreto al reportero. No. Me consta. No, te lo corrijo, te doy unas herramientas para que sea mejor, ojalá puedo contribuir a tu libreto, pero es tuyo, confío. Eso en todos los frentes de mi trabajo, porque son muchos, me ayudó a bajar un poquito más, es depositar confianza en personas. La adicción también me conllevó a querer trabajar los sábados y los domingos y no disfrutar más de cosas que me gustan. Que me generan placer, como escuchar música, como leer, que ver películas, me gusta mucho el cine. Le compré una moto. Claro, uno dice manejar moto en Bogotá puede ser más estrés. No, los domingos busco unas rutas por ahí, a veces voy por Choachí o por La Calera, y monto, despacio, no voy en carreras, siento el aire. Son cositas que uno busca para relajarse más. Creo que eso es muy importante. Te dedicaste a vivir. Exactamente, sí. Todavía soy poquito adicto a todas mis cositas, al estrés. Bueno, uno siempre es adicto. De hecho, en algún momento de la vida dijiste también, o te confesaste como adicto a las redes sociales. Sí, también fui adicto a las redes sociales y ya me desenganché un poquito, aunque ahí estoy todavía medio pendiente de lo que Facebook,
pero me salí de Twitter, por ejemplo. Que es X. Twitter como que despiertan el lado malo del ser humano, ¿no? Yo ya no me enganché por ahí. No, ahora es mucho más amigable, posteo una foto de vez en cuando en Instagram, y eso es bonito, pero no en la pelea de Twitter, que ahora es X, que había a las 10:30 todos los domingos, la gente me mentía a la madre por el programa que había salido y yo contestabas. Yo contestaba, estuve hasta las 3 de la mañana, era muy nocivo y yo me salí de eso y hoy mi vida es... Bueno, ¿y cómo decirle a las nuevas generaciones de periodistas que prácticamente están haciendo contenido en redes sociales? Bueno, nosotros estamos haciendo contenido en redes sociales. Pero es un buen contenido porque está en tus manos y eres Angélica Barrera. Y eres una curtida, respetada y objetiva reportera. Eres generoso, pero no todo el mundo es como Angélica Barrera. Creo que ese es el punto. Claro, o sea, el asunto es cómo el periodismo ha cambiado a raíz de las redes sociales. Lo que estamos viendo ahora en muchas redes sociales es una opinión sobre algo cargada de emoción que refleja precisamente eso, una opinión imponiéndose como una verdad absoluta cuando no lo es. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, de izquierda y de derecha, pero no trata de empaquetar su opinión con un moño que dice esta es la absoluta verdad. No lo es. Y puede ser de derecha o de izquierda. Y yo creo que hace mucho daño cuando aquel o aquella persona que impone esa opinión trata de tildar a aquellos que no están de acuerdo con eso como enemigos o como malos. No son. No son enemigos, no son malos. Son simplemente otras personas con una opinión contradictoria. Y el buen periodismo es el periodismo que ofrece a un público las dos versiones para que el público pueda escuchar equitativamente esas dos versiones. Pero eso no está pasando. Pero estamos llegando como al final de ese periodismo equilibrado. Sí. Lo pregunto porque no solamente son las nuevas generaciones, sino que ahora uno ve a periodistas de trayectoria que por el afán de tener seguidores y demás, terminan consumiéndose en ese mundo digital. Sí. ¿Podríamos decir que estamos en el declive? Sí. Podríamos decir, no, digámoslo, estamos. Y me da lástima porque dijiste periodistas de trayectoria cayendo en eso simplemente porque necesitan más likes y necesitan generar más audiencia. El problema ahora no es solamente del periodista que ofrece una sola versión. Es que estamos viendo que muchas personas en la audiencia quieren esa sola versión. Y también lo importante de escuchar a la audiencia. Y esa es la ventaja que tiene, o sea, hablando de las desventajas y las ventajas, esa es una de las ventajas que tienen las redes sociales. De hecho, si usted siente que le gustó o que no le gustó este episodio, pues coméntenlo, escríbanla en este momento porque su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si cree que este contenido debe ser replicado porque le parece bueno, pues hágalo de una vez, dele compartir y adicional a eso, suscríbase para que le llegue más contenido como este. Manuel, muchas gracias. Gracias, Angélica, por esta oportunidad de expresar muchas cosas, de hacerme esas preguntas tan buenas y de ser útiles para su audiencia. Una última cosa que quisiera decir a cualquier persona que escuchó una parte que tenía que ver con el alcoholismo y con la drogadicción. El mensaje para ustedes: sí se puede. Esta es una enfermedad que no es curable, es incurable, pero sí se puede lograr ser un alcohólico o un adicto en recuperación y tener una vida plena y feliz, y te garantizo, casi siempre, mucho mejor que la vida que tenías cuando estabas consumiendo. Y es que esa es la idea, que lo que se habla acá le sea útil a cualquiera de las personas que nos está viendo, porque de alguna u otra manera esa es también nuestra misión. Muchas gracias. A usted, y ya sabe que la casa está abierta de par en par las puertas para cuando quieras venir, porque temas, muchos. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes también por siempre estar conectados. Chao.